El dios trueno es más importante que el dios sol. El dios trueno preside la vegetación. Es el que hace llover, el que ordena las nubes y los rayos. Es la divinidad más benéfica, pero hay que hacerle ofrendas a tiempo para evitar su enojo. Unos 3 meses y medio después de la siembra, ya hay elotes tiernos. Antes de comerlos, el hombre escoge unos 5 o 6. Le quita los granos para arrojarlos a los 4 vientos en honor del dios trueno, poder sobrenatural que preside las lluvias, vientos y cosechas. La cosecha siempre debe de ser en luna maciza. Así lo marca el ritual Pami. Gran parte de la historia del Valle del Maíz la llenan los pamis. Según Gonzalo de las Casas, los españoles les pusieron pamies porque les oían decir mucho la palabra pami, que en su lengua quería decir no. Del uso frecuente que hacían de esta palabra derivó que posteriormente se les conociera con el nombre de pames. Esta región fue habitada por indígenas de distintas parcialidades y diversas lenguas. Con ellos acabaron los primeros conquistadores de la región y solo quedaron los pames en el Valle del Maíz, quienes fueron sometidos y evangelizados por los misioneros franciscanos. Ciudad del Maíz se localiza al noreste de la ciudad de San Luis Potosí, en la zona conocida como Región Media. Limita al norte con el estado de Tamaulipas, al sur con Alaquines, al oeste con Cerritos y Villa Juárez, al noroeste con Guadalcázar, al suroeste con Río Verde, al este y noreste con El Naranjo, al este con Ciudad Valles y al sureste con Tamazopo. La parte oriental y hasta la cabecera municipal se encuentra atravesada por una serie de sierras que constituyen estribaciones de la Sierra Madre Oriental. La totalidad del municipio corresponde a esta región fisiográfica. La parte central y occidental está constituida por una serie de llanuras semiáridas y calizas cruzadas por algunas serranías. La mayor parte del territorio municipal se encuentra a una altitud que varía entre los 1200 y 1600 metros sobre el nivel del mar. En el municipio no existen corrientes importantes de agua, solo se forman arroyos durante el período de lluvias, como el de Ciudad del Maíz, que cruza la cabecera municipal. Hacia los límites con el municipio del Naranjo se encuentran las lagunas de Patitos, de Patos y del Toro. En el lugar donde actualmente se ubica la cabecera municipal de Ciudad del Maíz, Fray Juan Bautista de Mollinedo fundó el 15 de julio de 1617 la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción del Valle del Maíz, la cual quedó adscrita a la extensa custodia de Santa Catarina Virgen y Mártir del Río Verde. Ciudad del Maíz ofrece grandes contrastes que van desde la cálida aridez esteparia, quemante y seca del altiplano potosino, a la calurosa y húmeda serranía repleta de encinales y vegetación. Su clima es seco estepario, con lluvias en el verano en la porción occidental y templado con lluvias en el verano en la parte oriental.
Su temperatura media anual es de 20 grados centígrados. En la mayor parte del territorio predominan los suelos calizos y en algunas porciones hay suelo orgánico. Debido a sus características climáticas y orográficas, la vegetación predominante es de matorral submontano y desértico micrófilo como palmas, mezquites, huizaches, granjenos, cactus y órganos que predominan el paisaje, incluso con algunos tramos de gobernadora. Hacia el este, en las estribaciones de la sierra, se encuentran pastos y bosques de encino y de pino en las partes altas. La fauna característica del municipio la constituyen el gavilán, zopilote, tecolote, cuervo, golondrina, cotorro, guajolote silvestre, faisán, codorniz y distintas aves más. Entre los recursos renovables se encuentra el nopal, el maguey, sangre de Cristo, samandoque, candelilla, guayule, palma mezquite, huizache y diversas especies de pastos y encinos en la porción oriental. Fray Juan Bautista Mollinedo, fundador de este pueblo, el 15 de julio de 1617 mandó construir allí un convento e iglesia, aunque todo como casa pajiza. Pero esta iglesia, con ser muy modesta, no era una simple misión, pues en la misma fecha se convirtió en parroquia, marcándole los límites y asignándole los ministros. En 1765 llegó al pueblo el doctor Jerónimo López de Yergo, visitador general del obispado de Michoacán, al que pertenecía la parroquia del Valle del Maíz, y los feligreses le manifestaron sus deseos de tener una iglesia decente. Para 1789 ya estaba acabada la sacristía y el bautisterio. Para el fin de siglo ya estaba concluida la iglesia y la torre con solo el primer cuerpo. Así permaneció por varios años. En 1766 muere el arzobispo de Manila. Sus cuantiosos bienes, que le confiscaron por órdenes del rey de España, fueron rematados en el año de 1787 y adjudicados, no muy claramente, a don Felipe Barragán, quien de la noche a la mañana se convirtió en uno de los terratenientes más ricos de la Nueva España. Mucho intervino en esos trámites don Félix María Calleja del Rey, comandante de milicias reales en San Luis Potosí. Don Felipe inició la construcción de una enorme casona que ocupaba toda una cuadra, misma que en la actualidad es conocida como la Casa Barraganeña. Tenía muchos patios, corrales y dependencias, y se iluminaba por las noches con gas acetileno. Constaba de 44 amplias piezas para habitación, decenas de caballerizas y corrales, y además una plaza de toros. Era tan grande que, inicialmente, allí fueron alojadas las 100 familias de colonos italianos que llegaron a este lugar antes de ser ubicadas en la flamante Colonia Díez Gutiérrez. Esta inmigración italiana, protegida por el gobierno con la finalidad de aumentar la población e incrementar la agricultura, llegó a Veracruz, luego a Tampico, de donde fueron movilizados en carretas hasta Ciudad del Maíz, a donde arribaron un 15 de octubre de 1882. Don Felipe Barragán y doña Faustina Ortiz de Zárate tuvieron una hija llamada Juana, quien casó con don Pedro Díez Gutiérrez. Él había llegado de España a principios del siglo XIX. Fueron abuelos del general don Carlos Díez Gutiérrez y de don Pedro Díez Gutiérrez, ambos gobernadores del estado de San Luis Potosí durante la dictadura de Porfirio Díaz. Estas familias estuvieron emparentadas con las familias Arguinzonis, los Verástegui, los Escontría y los Bustamante, todos ellos propietarios de grandes haciendas, por lo que llegaron a amasar enormes fortunas. El 13 de agosto de 1820 se instalaron en el Valle del Maíz y en la misión de San José los nuevos ayuntamientos constitucionales, de acuerdo con la Constitución española, y al poco tiempo se proclamó el Plan de Iguala, que resultó triunfante.
El 28 de agosto de 1821 fue proclamada la independencia por el coronel José Zenón Fernández en las casas consistoriales de la población. Siguió el imperio de Iturbide. Este abdicó y se instaló el régimen republicano. En la nueva Constitución se declaró, en 1824, la existencia del Estado libre y soberano de San Luis Potosí. La primera Constitución del Estado, dictada el 16 de octubre de 1826, determinó la forma como quedaría organizado. La legislatura dictó el decreto de fecha 7 de marzo de 1827, por el que ordenó: artículo primero. El pueblo de Valle del Maíz se determinará en lo sucesivo Villa de la Purísima Concepción del Valle del Maíz. Los siguientes años fueron de constante zozobra para los habitantes de Valle del Maíz por las continuas revueltas, azonadas y cuartelazos. Se desató la Guerra de Reforma, o de 3 años. En 1867 regresó al Valle del Maíz el licenciado Juan Bautista Barragán. Había sido diputado por San Luis Potosí al Congreso Constituyente de 1856-1857. Fue llamado por el gobernador Carlos Tobar para desempeñar la Secretaría de Gobierno. A su renuncia, Juan Barragán resultó electo gobernador sustituto del Estado. En enero de 1876 se levantó en armas don Porfirio Díaz. Esa revolución triunfó con el plan de Tuxtepec y elevó al poder al general Díaz y en San Luis Potosí al general don Carlos Díez Gutiérrez. Carlos y Pedro Díez Gutiérrez se repartieron el poder en el estado potosino desde 1876 hasta 1898. Los gobernadores que continuaron hasta 1910, todos fueron familiares suyos. El 6 de febrero de 1879 salió de San Luis la primera diligencia. Se ofrecía viaje hasta Ciudad del Maíz y de allí se tomaba otra para seguir hasta Tula, Tamaulipas. En abril de 1890 se abrió el servicio de ferrocarril San Luis-Tampico. Tablas fue la única estación que tocó territorio de Ciudad del Maíz. La hacienda de la Concepción fue la principal y se ubicaba al nororiente de la ciudad. Era una enorme finca agrícola ubicada en una zona muy fértil, propicia para todos los cultivos, en especial la caña de azúcar. Fue una de las tantas propiedades del arzobispo de Manila, don Manuel Antonio Rojo y Vieira. La hacienda la adquirió una compañía norteamericana, convirtiéndola en un gran ingenio. Tenía una alta producción de azúcar. En su totalidad se exportaba hacia los Estados Unidos. Otras haciendas importantes en la jurisdicción municipal fueron El Carrizal, El Custodio, Minas Viejas, Montebello, Papagayos, Llano del Perro, La Pendencia, entre otras. Con la llegada del movimiento revolucionario de 1910, las haciendas Ingenio de Concepción y Salto del Agua fueron pasto y madriguera de los rebeldes hermanos Cedillo y los Carrera Torres. De esta tierra salieron hombres que participaron en la historia de México en los períodos más importantes en la formación de nuestra república y durante la Revolución. De aquí surgieron importantes militares, diputados, gobernadores, ministros de gobierno del país y un presidente de la República, como es el caso de don Miguel Francisco Barragán. Caciques y rebeldes, los hubo, y también quien escribiera importantes documentos sobre la historia de nuestro estado, don Nereo Rodríguez Barragán, quien legó para San Luis Potosí significativos textos para conocer más sobre nuestro pasado. El 15 de octubre de 1917, Ciudad del Maíz es declarado municipio libre del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. El 2 de diciembre de 1994, por decreto, se segrega del municipio de Ciudad del Maíz el pueblo del Naranjo para erigirse en municipio libre. Actualmente la población está distribuida en poco más de 100 localidades, contando con más de 30.500 habitantes. Las principales comunidades, por su población, son la cabecera municipal, Las Palomas, Álvaro Obregón, La Libertad y La Morita.
Ocupa el lugar número 17 por su población en el estado. Ciudad del Maíz es uno de los 5 municipios de la zona media en los que se concentra el grupo indígena Pame, en la localidad de San José y en la Calzada. Muy mermados, suman 184. El hábitat indígena se localiza en la parte sur y sureste del municipio. La mayor concentración indígena se ubica en San José. A diferencia de los demás núcleos Pames actuales, que se concentraron en regiones apartadas de la sierra, donde los franciscanos establecieron múltiples misiones y visitas de misiones, la villa de San José se erigió al lado de una población española, Ciudad del Maíz. Allí, el idioma se va perdiendo con rapidez. Solamente los ancianos, los hombres maduros y muy pocos jóvenes hablan pame. De las tradiciones aún quedan danzas que reflejan, en las diferentes fiestas patronales, lo que fue una cultura que se fusionó con otras. Entre los platillos regionales se reconocen el guiso borracho, el caldo loco y los dulces de piloncillo. La artesanía es escasa y solo se dedican a realizar objetos de uso cotidiano como sillas de montar, canastos, muebles de madera y fibras vegetales. En el ejido de San José se hacen máscaras de madera. Antes de que Ciudad del Maíz se desprendiera del territorio que hoy pertenece al municipio del Naranjo, contaba con varios atractivos naturales. Ahora, solo le quedan sus bosques que se encuentran en la carretera que se dirige a este último municipio, que son parques naturales y espacios para acampar, principalmente a la altura de Barbarita y las llanuras de las Tablas, sobre todo después de las lluvias, pues rompen el paisaje semiárido de la zona. La población se distingue por conservar gran número de bellas construcciones coloniales de la segunda mitad del siglo XVIII, todas con hierro forjado a mano. Destaca la antigua casona que perteneció al matrimonio formado por don Felipe Fernández de Lima Barragán y doña Josefa Ortiz de Zárate y Andrada Moctezuma, conocida con el nombre de La Barraganeña. Sus puertas son labradas y conserva parte de sus bellos patios con arquería de medio punto. La construcción es ocupada actualmente por la presidencia municipal. Se pueden admirar otras casas de familias distinguidas de esta localidad. Se conserva uno de los pocos kioscos porfirianos en el estado. Aún se pueden observar 2 iglesias construidas en el siglo XVIII, la parroquia de la Purísima Concepción, con su cúpula octagonal, arbotantes, torre de 2 cuerpos y una puerta lateral neoclásica. Se conservan algunas pinturas del siglo XVIII de autores anónimos. Se conserva parte del altar barroco y una escultura de estuco del mismo siglo. La de San José del Valle, iglesia de indios, con atrio, excapilla abierta y con una construcción inconclusa con planta de cruz latina. También existe un templo presbiteriano de finales del siglo XIX. Está hecho de piedra negra volcánica de estilo gótico. Es de agradable aspecto. El salón principal está severamente decorado. Las fiestas populares más importantes son del 12 al 20 de enero, durante su feria regional. El 2 de febrero se llevan a cabo las fiestas de la Candelaria en la comunidad de Álvaro Obregón, con baile, jaripeo y juegos pirotécnicos. El 19 de marzo, fiesta en la villa de San José del Valle. El 15 de agosto, la fiesta patronal en el barrio del pueblo y el 8 de diciembre, la fiesta de la Purísima Concepción, con juegos pirotécnicos, baile y entrada de cera. En estas celebraciones es frecuente ver danzas de los pames de la región. Con su contrastante vegetación e historia, el municipio de Ciudad del Maíz sigue en marcha. Las duras pruebas a las que lo ha sometido su historia han fortalecido a quienes permanecen en sus comunidades. Otros, desafortunadamente, tienen que emigrar ante la falta de oportunidades. A pesar de todo, el municipio mantiene una vitalidad productiva en la agricultura y la ganadería. Generalmente, durante los ciclos agrícolas se llegan a sembrar más de 9.000 hectáreas, de las cuales cerca de 8.500 son de temporal
y apenas 760 de riego, logrando cosechas de menos del 50% en terreno de temporal y el 100% de riego. Los principales cultivos son maíz, frijol y chile. La ganadería es una de las actividades que más destacan en el sector primario, principalmente el ganado vacuno, aunque es numerosa la cría de caprino y ovino. Los principales mercados son la capital del estado, la Huasteca y los Estados Unidos. Estos últimos adquieren ganado para engorda. La actividad comercial en la cabecera municipal se lleva a cabo en dos zonas principalmente: en las proximidades de la carretera federal, donde se pueden encontrar restaurantes, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas, fondas y servicio de transporte foráneo, y en la calle de Juan Barragán, en donde se localizan tiendas de abarrotes, farmacias, fondas, veterinarias, talabarterías, tiendas de ropa y calzado. En cuanto a la explotación forestal, en las últimas talas se obtuvieron cerca de los 5,000 metros cúbicos de madera en rollo, principalmente de encino. Esta actividad no ha impactado favorablemente a los pobladores y sí, en cambio, la explotación irracional de la madera ha derivado en serios problemas por deforestación que empieza a modificar el entorno ecológico y el medio ambiente. La vivienda de los habitantes de este municipio está construida principalmente de adobe, predominando las viviendas con techo de lámina, seguido por las de concreto. El incremento del número de viviendas y la disminución del promedio de ocupantes hace suponer una ligera mejoría en la calidad de vida, sin desconocer los efectos que en ello también ejerce el fenómeno de la inmigración. Los servicios principales se concentran en la cabecera municipal y en las principales comunidades. El municipio cuenta con los servicios asistenciales a través de 9 unidades médicas del IMSS, ISSSTE, IMSS Solidaridad y la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Los servicios elementales de comunicación por vía terrestre le permiten estar comunicado con la capital y los municipios de Cárdenas, Alaquines y Rayón, además de municipios de otros estados, principalmente Tamaulipas. Se cuenta con una red de caminos de terracería que comunican a las principales comunidades. La preocupación por la atención educativa se mantiene, a pesar de la significativa disminución de la población escolar en los últimos 10 años. Sin embargo, se atiende preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. El recuento de la década deja números negativos en todos los niveles de educación básica. Por el contrario, en el nivel medio superior se detecta un significativo repunte. Se ha destacado la creación de niveles educativos que antes no existían al inicio de la década, como la educación inicial y la capacitación para el trabajo. Los principales problemas siguen siendo la deserción escolar, derivada, entre otras causas, por la migración ante la falta de empleo. Hay contrastes, sonidos, miradas, recuerdos y testigos. Hay hombres que escribieron una o muchas historias, pero todas alrededor de un pueblo que creció, se desarrolló y que nunca morirá. La mirada que ahora tendimos al Valle del Maíz es al nervio y tenacidad que refleja todo el estado de San Luis Potosí, porque su historia está hecha de los conductos que unen 58 municipalidades que nos dan forma y nos tocan fondo por sus leyendas, historias y realidades de quien vive en contacto con espacios culturales de mezclas, fusiones que se han convertido en tradición. El municipio de Ciudad del Maíz nos obsequia un viaje al pasado para reconocernos como un mosaico de culturas milenarias de los PAMES, lo mismo que de culturas de la vieja Europa, de la estadía indígena, de la colonia española e italiana, fusión que se traduce en lo edificado, en el trabajo, en los hábitos, costumbres y mitos. Es en la mirada de sus hombres y sus mujeres en donde la historia se refleja, donde la llanura se pierde seca y estéril, la mirada que se alegra e ilumina con el verde del bosque. Es la mirada que se viste de esperanza al ver que brota el fruto de la semilla que le dio razón de existir.
Facebooka nani kilia, Santa nani kistoka, Santa nani kistoka, Facebooka nani kilia, Facebooka nani kilia, Santa nani kistoka, Santa nani kistoka, Facebooka nani kilia, Iwaya nesha kilia, Keya mona kistoka, Seyo kya kine milia, Katliano hate pokas. Yayaki pampa kineki, yayaki pampa kineki, netilia yaku chichuka, netilia moyo chichuka, yayaki pampa kineki, yayaki pampa kineki, netilia moyo chichuka. Masepa sentituka, kenanelia maseneki, kenanelia maseneki, no titunali pactosa. Más que hueca tome el agua, no te